Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Una operación en el corazón. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, el apóstol Pablo concluye este capítulo 2 de esta epístola a los romanos diciendo en los versículos 28 y 29: No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. El diccionario bíblico Undergord comenta que un judío podría protestar ante las acusaciones de que se encontraban justamente condenados, lo mismo que los impíos, y decir que su salvación era segura, porque él es un auténtico descendiente de Abraham, un auténtico hijo del pacto, y que eso se podría comprobar fácilmente a través de su circuncisión. Pablo responde correctamente que las señales externas, como es la circuncisión de los judíos, o el bautismo en agua de los cristianos, no tiene importancia con respecto a la salvación. Los símbolos o ritos externos de una religión no salvan a nadie, sino que la salvación del alma humana es una operación que es producida por Dios internamente, en el corazón, como dice, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Lo mismo podría argumentar un católico romano, al decir que fue bautizado y catequizado en su fe católica. Todas las religiones que se hacen llamar cristianas pueden decir lo mismo. Se basan en señales, ritos y ceremonias externas, las cuales los validan como un auténtico judío o católico o miembro de la religión a la que pertenece. Pero tales señales no hacen a lo interno. La circuncisión es una operación que se produce en la carne, pero la salvación es una operación que se produce en el corazón y solo Dios puede hacerla. Pero el judío creía que su circuncisión garantizaba su salvación. Así como muchos religiosos de los diversos credos cristianos creen que los ritos y símbolos de su religión pueden salvarle y que si los cumplen no hay manera en que sus almas puedan perderse. Por ejemplo, Barclay comenta que en los días de Pablo, algunos rabinos judíos enseñaban que Abraham se sentaba en la entrada del infierno y se aseguraba que ninguno de sus descendientes circuncidados entrara allí. Algunos rabinos también enseñaban que Dios juzgaría a los gentiles con una medida y a los judíos con otra, y que todos los israelitas tendrían parte en el mundo por venir. En el mundo antiguo, los egipcios y otros pueblos también circuncidaban a sus hijos, pero eso no les hacía seguidores del Dios verdadero. Aún en los días de Abraham, Ismael, el hijo de Abraham con Agar, su esclava egipcia, y ancestro de los árabes, fue circuncidado, pero esto no lo convirtió en un hijo del pacto como a Isaac, el hijo de Abraham con Sara, y el Señor había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, solo Isaac, uno de los hijos de Abraham, podría decir que era un auténtico descendiente de Abraham. Ismael era el otro hijo, no podría decir lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor había escogido a uno y al otro no. Resulta que la salvación es un asunto de la gracia de Dios, de a quien el Señor escoge salvar. No es un asunto de ritos externos, sino una operación de Dios en el corazón de los hombres. En realidad, prosigue el diccionario bíblico Undergord, la circuncisión y el bautismo hacen casi lo mismo que hace una etiqueta en una lata. Si la etiqueta externa no corresponde con lo que hay dentro, algo está mal. Si hay zanahorias dentro de la lata, tú puedes poner una etiqueta que diga frijoles, pero esto no cambiará realmente lo que hay dentro de la lata. Seguirá habiendo zanahorias. El nacer de nuevo sí cambia lo que hay dentro de la lata, y luego puedes poner la etiqueta apropiada en el exterior. Y esto no es un nuevo pensamiento. La ley de Moisés misma enseña este principio. En Deuteronomio 10:16 dice a los judíos religiosos: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, enfatizando que la circuncisión era una señal de que algo había cambiado en el corazón de aquel hombre, que Dios había quitado la inmundicia del pecado de su corazón, del mismo modo en que el bautismo de los credos cristianos vendría a ser la demostración de que Dios ha lavado los pecados.
Pero si realmente Dios no ha quitado ni lavado nuestros pecados, tales símbolos, como la circuncisión o el bautismo, de nada sirven. Y por supuesto, son incapaces de otorgar salvación. Por eso pregunto en esta hora, ¿confía usted en los símbolos externos de su religión para la salvación de su alma, como si esos símbolos por sí mismos podrían salvarle? ¿No debería más bien confiar en Cristo y en esa operación que solo Él puede hacer en su corazón, quitando de ahí con su perdón todos los pecados y lavándole de toda maldad? ¿En qué confiará usted para la salvación de su alma? ¿Serán los ritos externos de su religión que no pueden remover los pecados? ¿O serán la obra de Dios en su corazón a través de su Hijo Jesucristo, el cual puede en verdad otorgarle perdón de pecados y eterna salvación? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.